Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, con un poquito de calor, es un poco de humedad, pero está hermoso el día que nos ha regalado el Señor, de poder estar aquí en su casa, alabando su nombre, pero también pudiendo aprender de su palabra. Muy bien, vamos a ver qué tenemos hoy. El Señor nos ayude a prestar atención, a ser bendecidos esta noche. Vamos a buscar allí en el libro de Proverbios. Si pueden ir abriendo sus Biblias, en el libro de Proverbios. En el capítulo 2 vamos a meditar unos versículos allí en este libro, sabio libro que nos aconseja muy bien. Bueno, hemos comenzado un nuevo año. ¿Cuántos días han pasado del nuevo año? ¿10? 18. Bien, hoy es 18 de enero, un nuevo año. Y cada vez que pensaba en un nuevo año, hay algo que siempre sucede en la mayoría de las personas. ¿Qué es esto? Que casi todos, en un nuevo año por venir, se proponen ¿qué cosa? Metas. La mayoría de las personas se proponen metas, se proponen objetivos con la oportunidad de comenzar un nuevo año y de poder mejorar, de poder progresar. Allá el mundo con sus metas y sus deseos, y a esto pensaba metas de su propio corazón, metas de sus propias pasiones, de su corazón. Pero pensaba en las metas del creyente, como hijos de Dios. ¿Qué meta, qué propósito tenemos para este año que hemos comenzado? Y a esto ponía un propósito que debería salir de una manera natural del corazón del creyente. ¿Qué ponía en esto? Simplemente Dios. Crecer en Dios. Debería ser algo lógico de que el creyente tenga el deseo de crecer en el Señor, crecer en Dios. Y no como una meta del año, sino esto tiene que ser un propósito, una meta de todos los días, día tras día, como un hábito en nuestra vida. De todos los mayores conocimientos que podemos obtener como hijos de Dios, decía que el mayor, sobre todas las cosas, y aquello que debería llamar nuestra atención, captar nuestro enfoque sobre todas las cosas que podamos poner, lo más importante que tenemos los creyentes es la persona de Dios. El nombre de Dios, su persona. Podemos pensar en Dios, las obras de Dios, los hechos de Dios y sobre todas las cosas llamarnos la atención la clara existencia de Dios. Y a eso sacaba otra flecha, la persona del Señor Jesucristo. Enfocarnos en la persona del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Creo que serían la meta apropiada en cada corazón de cada creyente de que debe salir algo natural, de manera fluida. Yo quiero crecer en el Señor, quiero crecer en los caminos de Dios. ¿Por qué? Crecer en los caminos del Señor, crecer en el conocimiento de Dios, ciertamente es algo grandioso para la vida de las personas, la vida del creyente. Enriquece nuestra vida, enriquece el alma del creyente cuando crecemos en el Señor. Y todas las demás cosas en nuestra vida, cuando nos enfocamos en el Señor, todas las cosas se comienzan, en cierta manera, a acomodar. Ya esto ponía en mi vida las pruebas, cómo las vamos a atravesar, los problemas, cómo lo vamos a atravesar, el ministerio que estoy ejerciendo en la iglesia, en la comunión con los hermanos, todas esas cosas y la gran lista que podemos poner, ciertamente todas esas cosas van creciendo
y van mejorando cuando en mi vida crecemos en el conocimiento de Dios para nuestra vida. Y ponía también algunas cositas que podemos crecer cuando comenzamos a conocer verdaderamente a Dios. ¿Qué ponía? Nuestra relación con Dios comienza a mejorar. Comenzamos a depender más de Dios y menos de nosotros. En cuanto al pecado, nuestra forma de ver el pecado comienza a cambiar y comenzamos a dejar cada vez más y más de lado el pecado. Pero cuando comenzamos a crecer en el conocimiento de Dios, la visión de todas las cosas en la vida comienzan a cambiar y comenzamos a ver las cosas de acuerdo a lo que Dios nos muestra en su palabra. Todo eso de manera personal. Pero también pensaba como iglesia, cuando la iglesia es instruida, cuando la iglesia crece en el conocimiento de Dios. Hay un texto conocido, no anoté la cita, pero decía que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. ¿Actúa ante qué? Ante todos los frentes, podemos decir. Frente a la defensa de la fe, actúa frente a la proclamación del Evangelio, a la expansión del reino de Dios, pero también actúa y comienza a mejorar la comunión entre los hermanos, comienza a crecer, pero también a una sola voz glorificamos y honramos el nombre de Dios. Por tanto, crecer en el Señor, en el conocimiento de Dios para nuestra vida, es algo grandioso, es algo maravilloso porque enriquece el alma del creyente. Es una meta que no es simplemente que es un deseo de nuestro corazón desear crecer en el Señor, sino también que es el deseo de ¿quién? De Dios para nosotros. La voluntad de Dios para el creyente es que nos acerquemos al Señor, crezcamos en Él, le conozcamos cada vez más. En simples palabras, la meta, el propósito es crecer en Dios. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos conocer más a Dios? ¿Cómo logramos crecer en el conocimiento de Dios, que es enriquecedor para nuestra vida y que podemos ir cambiando y vivir en una relación más personal con Dios? ¿Cómo lo hacemos? Si alguien quiere contestar, puede levantar la mano y me dice, podemos hacerlo de tal manera. Yo puedo crecer en el Señor de tal forma. Pato, leyendo su palabra. Bien. Y justamente esa es la respuesta que es cómo podemos crecer en el Señor específicamente. Vamos a leer Proverbios, capítulo 2, verso 1 al 5. Ahora, no es simplemente leer su palabra. Hay condiciones que nos enseña el libro de Proverbios con qué actitud tiene que ir el creyente cuando abrimos las Escrituras, cuando escuchamos un mensaje, cuando recibimos la palabra de Dios de diferentes canales. La palabra de Dios se puede recibir de diferentes canales para nuestra vida. Vamos a leer Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Si Gustavo me puede acompañar con la lectura, sería grandioso. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros,
Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Muy bien, muchísimas gracias. 5 versículos. Del versículo 1 al versículo 4 podemos decir que allí encontramos varias condiciones de la forma en que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Varias condiciones con las cuales enfocarnos en su palabra. Dice el versículo 5 que luego de eso, por causa de cumplir esas condiciones, alcanzamos la gran promesa, alcanzamos la meta, el propósito de cuál es. Quiero crecer en el Señor, quiero crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la promesa? Dice el verso 5, por todo lo que se dice, dice, entonces, dice, entenderás el temor de Jehová. ¿Y qué más? Vas a encontrar, vas a hallar el conocimiento de Dios. Vas a empezar a conocer verdaderamente a Dios. De manera natural, ese debería ser el deseo de todo nosotros, de todo hijo de Dios, todo el tiempo, cada vez que vamos a la palabra de Dios. El conocer a Dios debería ser lo más importante para la vida del creyente, porque cuando conocemos a Dios, conocemos el camino que Dios quiere para nuestra vida. Conocemos el camino de Dios. Conocemos el camino correcto en el cual debemos caminar. Y dice el versículo 6, dice lo siguiente: Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bien, Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, Dios se ha revelado a nosotros, nos ha dejado sus palabras, el conocimiento, la inteligencia, su sabiduría, ¿en dónde? En la palabra de Dios. En las Escrituras tenemos la palabra de Dios. Él nos la dio, Él nos la regaló, Él se revela a través de la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, claramente, para la mayoría de las personas, grandioso para aquel que no tiene este problema, no es algo sencillo dedicarle tiempo, pasar horas. Nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta. Claramente Daniel decía que lo que la carne menos desea era ¿qué cosa? Orar. Y lo que la carne menos quiere también, ¿qué cosa es? Dedicarle tiempo a la palabra de Dios. No es sencillo enfocarse en la palabra de Dios. No es sencillo quizás prestar atención. Cualquier cosita nos distrae, nos desenfocamos del propósito verdadero en el cual tenemos que enfocarnos cuando abrimos la palabra de Dios. Tampoco muy sencillo es, yo les pregunto, de aquí a 4 reuniones atrás les pregunto, ¿qué se habló? La mayoría de las personas no lo va a recordar, a menos de que haya tomado apuntes y vaya y revise los apuntes. Sí, se habló de esto, de aquello, de lo otro, y pueda seguir meditando en la palabra de Dios. Pero casi el 100% no recordamos lo que hemos escuchado en diferentes oportunidades, en distintas reuniones. No es algo sencillo. Ahora, ¿cómo hacemos para mejorar esto? ¿Cómo hacemos para enfocarnos y para que verdaderamente podamos prestar atención, verdaderamente podamos enriquecer nuestra alma con la palabra de Dios y podamos llegar a la promesa? Crecer, entender el temor de Jehová y encontrar el conocimiento de Dios. Y antes de entrar a analizar un poquito las condiciones, es algo lógico que cuando venimos a la iglesia, cuando abrimos la palabra de Dios, nuestro corazón, en primera manera, tiene que tener una actitud dispuesta, una actitud correcta, a abrir la Biblia y a
a ser animados cuando abrimos la palabra para desear aprender, desear crecer en la palabra de Dios. Suele pasarme a mí que a veces abro la Biblia y me siento automáticamente, o quizás a veces, lamentablemente, no leí, tengo que abrir y ponerme a leer. No, las cosas no son así. El libro de Proverbios nos enseña que para llegar a conocer verdaderamente a Dios tenemos que tener una actitud correcta frente a la palabra de Dios. Y todo requiere esfuerzo, requiere esforzarnos, requiere, sí, prestar atención, requiere enfocar nuestro corazón cuando abrimos la Biblia, ya sea en la casa, en el devocional, en alguna lectura de la Biblia que estemos haciendo, en algún estudio. Requiere que el creyente preste atención y se esfuerce cuando abre la palabra de Dios. Hay que prestar atención a la sabiduría. Allí tenemos el consejo y allí podemos conocer a Dios. Vamos a analizar un poquito ahora el sabio consejo que nos da allí Salomón. Las condiciones que tenemos que cumplir, que tenemos que tener presente para que verdaderamente podamos llegar a conocer más al Señor, crecer en el Señor y, como Él dice allí al final, encontrar el verdadero conocimiento de Dios. Dice allí el versículo 1, Proverbios 2:1. ¿Qué es lo que está diciendo allí Salomón? Dice: hijo mío, recibe mis palabras y guarda mis mandamientos, está diciendo. Ahora, recibir algo de una persona, ¿qué es lo que es? Tomarlo, agarrarlo. Significa tenerlo, abrazarlo, significa que lo vamos a estimar, lo valoramos, aquello que vamos a recibir. Y ciertamente recibirlo de buena gana, recibirlo con la mejor intención, no de malas ganas, sino recibir la palabra de Dios siempre con una intención correcta de querer aceptarlo, de querer desear ¿qué cosa? Recibir instrucción para nuestra vida, recibir dirección para nuestra vida, pero sobre todas las cosas de que a través de ella vamos a conocer más al Señor. Y dice allí: guarda mis mandamientos. Otra versión dice: atesora mis mandamientos, atesora mis palabras, guárdalas en tu corazón, guárdalas en tu mente, medita en ellas. Ahora, esto de recibir la palabra de Dios, claramente hay una acción allí. Y esa acción requiere esfuerzo en esta primera condición. Recibe mis palabras, guarda mis mandamientos. Pero sigue avanzando y de una manera más progresiva, dice Salomón allí en el versículo 2. Nos está diciendo, vamos a leer allí el versículo, el verso 2. ¿Con qué disposición te vas a presentar ante la palabra? Dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Nos dice, mirá, cada vez que vas a la palabra de Dios, cada vez que recibes de la palabra de Dios, dice: pon atención, pon mucha atención a lo que oyes. Inclina tu corazón a la prudencia, nos dice el pasaje, es decir, inclina tu corazón a comprender de la palabra de Dios. Nos dice: escuchá atentamente, pon atención con tu oído, nos está diciendo, pon atención con tu oído.
nos está diciendo, cada vez que vas a la palabra de Dios, que vas a recibir de la palabra de Dios, nos dice, prepara tu corazón, inclina tu corazón a la prudencia, para que no sea simplemente palabra que recibes y que sea más intelecto que vas a aumentar acerca de la palabra de Dios, sino que prepara tu corazón para comprender respecto a la palabra de Dios y llevar a cabo la palabra de Dios. ¿Qué requiere esta condición también? Esfuerzo. Requiere que nos esforcemos, un refuerzo activo y un esfuerzo decidido a querer comprender la palabra de Dios. Y sigue Salomón, y ciertamente parece que se va elevando un poco más. Y dice en el versículo 3, él clama. Él dice allí, clamar. ¿Qué es lo que está diciendo allí el versículo? ¿Hacer qué cosa? Cuando uno clama a Dios es pedirle al Señor, orar al Señor. Cada vez que vamos a las Escrituras, en cierta manera debemos pedirle al Señor por estas cosas. Querer conocer más de Dios, querer tener, en cierta manera, más discernimiento con lo que podemos estar escuchando, con lo que podemos estar estudiando, más discernimiento también con aquello que podemos tener en la lectura en nuestros hogares. Clamar al Señor por qué cosa? Discernimiento y entendimiento, comprensión ante su palabra. Clamar al Señor también, ¿qué es lo que requiere? Esfuerzo. Requiere una decisión de decir, pedirle al Señor por esto. Y decía allí un comentarista de las Escrituras que aquel que clama al Señor y aquel que pueda llegar a tener comprensión, discernimiento de la palabra de Dios, tal persona, tal creyente aprenderá. Tal creyente recordará y va a atesorar en su corazón la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que también va a cumplir y va a obedecer el mandamiento del Señor. Por tanto, recibir mis palabras, guardarlas en mi corazón, poner atención con nuestro oído, inclinar nuestro corazón a querer comprender la palabra de Dios, pero también acudir al Señor, clamar a Dios para que Él nos ayude a poder comprender acerca de ella. Dice allí el versículo 4, dice así esta cuarta condición. Si como a la plata la buscares. Yo recuerdo cuando perdí una vuelta la billetera, no paraba un segundo en poder encontrar allí aquello que se había perdido. Pero dice, si como a la plata la buscares, ahí había esfuerzo, había energía para poder encontrar eso. Y dice, y la escudriñares como a tesoros, he aquí la cuarta condición. ¿Qué es lo que dice esta condición? Buscar como la plata y buscar como tesoros. Ahora bien, sabemos que los tesoros están bien guardados, están bien escondidos. Y ciertamente en esta condición también hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay una búsqueda allí en esta condición. Y cuando uno busca algo, lo busca, no, lo hago después, no, lo busca diligentemente. ¿Diligentemente para qué? Para encontrar aquello que se pierde. Pero cuando vamos a las Escrituras y buscamos desear aprender, diligentemente vamos a encontrar riqueza
para nuestra alma. Y esa riqueza es eterna, es una riqueza que no se pierde como el dinero común, sino que es una riqueza que permanece para siempre, que no se desvanece, la palabra de Dios. Y acá sí tengo una cita más que me gustaría compartir, que dice Arthur Pink, dijo lo siguiente, respecto a la Biblia, respecto a la palabra de Dios. Él dice, la Biblia, yo he dicho muchas cosas de requiere esfuerzo. Y justamente este hombre dice, la Biblia no es un libro de un hombre perezoso. La Biblia no es un libro de un hombre perezoso. Gran parte de su tesoro, como los valiosos minerales almacenados en las entrañas de la tierra, los tesoros de la Biblia solo se rinden al diligente buscador. Aquel que es diligente va a encontrar tesoro para el alma, tesoro enriquecedor para nuestra vida. Ciertamente requiere trabajo, requiere esfuerzo cada vez que vamos a la palabra de Dios, cada vez que escuchamos de su palabra. Tenemos 4 versículos que nos enseñan la disposición cada vez que vamos a la palabra de Dios. Ahora, el cumplir estas condiciones o el no cumplir estas condiciones determina el rumbo de nuestra vida. Determina el rumbo de nuestra vida. ¿Por qué? Si cumplimos las condiciones, ciertamente vamos a vivir en la dirección correcta. Vamos a vivir de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a vivir buscando a Dios, creciendo a Dios, confiando en Dios, confiando en el Señor cada vez más y siendo sostenidos por Él. Vamos a crecer en su sabiduría, en su inteligencia, cuando crecemos de una manera correcta. O por lo contrario, si dejamos de lado la palabra de Dios, si vamos a la palabra de Dios con la actitud incorrecta, de quizás de leer por cumplir, de quizás de leer para completar un plan de lectura, pero no está presente el deseo de querer aprender, el deseo de querer conocer más del Señor, ciertamente la dirección de nuestra vida va a ser una dirección en la cual voy a vivir de acuerdo a mi voluntad y no a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque no voy a estar creciendo verdaderamente en el conocimiento de Dios para nuestra vida. Un nuevo año. 18 días que han pasado de este año. Y como dije al principio, todo creyente debería tener este deseo. Sí, el deseo de conocer más al Señor. Y si yo pregunto a un hijo de Dios, ¿tienen este deseo de crecer más en el Señor? Me va a decir que sí, que quieren crecer más en el Señor, quieren depender más del Señor, quieren confiar más en Él. Me van a decir que sí, también es mi deseo. Yo quiero conocer más al Señor, quiero crecer más en Él. Pero ahora, Andrés, tenés que preguntarte lo siguiente. Tenemos que preguntarnos y examinar nuestra vida un poquito para ver si este deseo es algo que va a irse cumpliendo o simplemente va a quedar en una emoción, en un deseo de querer conocerlo. Nos podemos examinar de la siguiente manera: ¿cómo estamos creciendo en el Señor? ¿Cómo estoy yo particularmente creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Cómo nos estamos alimentando de su palabra? En nuestra casa, a través de la lectura, ¿cómo lo estamos haciendo? De esas 4 condiciones, ¿están presentes cada vez que voy a la palabra de Dios? ¿No están presentes? Quizás no lo tenía en cuenta, quizás yo no pensaba de que debo clamar al Señor para que Dios me hable, me enseñe. Capaz que hay algunas condiciones allí que hemos de pedirle al Señor que nos ayude a tenerlas presentes y trabajar en nuestra vida
en cada una de ellas. Y la otra pregunta, examinando nuestra vida. ¿Cómo estamos cuando venimos a las reuniones? El poner atento tu oído a la sabiduría de Dios cuando es predicada desde cada reunión, cuando es predicada en cada reunión. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro oído? Si está el deseo de querer crecer cada vez que escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué tan seguido clamamos a Dios para crecer? ¿Qué tan seguido clamamos a Dios para crecer en Él? ¿Nos esforzamos por aprender, por crecer en el Señor, o quizás debemos pedirle al Señor que Él nos ayude para desear ser instruidos, para desear crecer en Él, para desear conocer más al Señor? Había dicho que las condiciones determinan el rumbo de nuestra vida. Podemos estar creciendo en el Señor, alimentándonos, y como bien decía Helmut el sábado pasado, a través de la Biblia, cuando abrimos la palabra de Dios, cuando meditamos en ella, me gustaba porque decía que era como un alimento, que cuando es bien masticado lo ingerimos y absorbemos sus nutrientes. En cierta manera, con esa ilustración ahí sí estamos en una dirección correcta, nos estamos acercando cada vez más al Señor. Pero ¿qué hay cuando no está la actitud correcta? Ciertamente, lejos de Dios es igual a una sola cosa, es igual a desolación para la vida del creyente. Lejos de Dios, lejos de los mandamientos de Dios, lejos de la palabra de Dios, lejos de la voluntad de Dios para nuestra vida, ciertamente, ¿qué es lo que hay para la vida del creyente? Estamos mal. Estamos mal cuando estamos lejos de Dios. Y hay un texto, nunca pongo la cita, siempre pongo cuando voy acordándome, y es que no hay bien fuera de Él. Ciertamente hay un texto, ya voy a buscarlo bien. No hay bien fuera de Dios para la vida del creyente. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestra vida? Dios, a lo largo de la palabra, se revela a su pueblo y Él quiere lo mejor para su pueblo. Él quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que estemos bien. El Señor no quiere que estemos lejos de Él. Y ahí dice el texto: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Justamente el texto que estaba citando. No hay bien fuera del Señor. Ahora, lejos de Dios, Dios quiere para nuestra vida que estemos bien, ¿sí? Él no quiere que estemos mal, Él no quiere que estemos perdidos, Él no quiere que estemos errantes y fuera de su voluntad. Pero todo eso va a ser así por falta de ¿qué? Por falta de no conocer a Dios y andar en sus caminos, Bien, creo que el bosquejo no es muy difícil. Para crecer en el conocimiento de Dios hay condiciones, que acabamos de leer del versículo 1 al versículo 4, pero ahora me quiero tomar un poquito de tiempo para analizar el versículo 5, la gran promesa, aquel deseo que deberíamos tener. ¿Qué es lo que es? Dice el verso 5 de Proverbios 2, dice, entonces, ¿qué dice? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bien, dos cosas: entender el temor de Jehová y poder conocer más al Señor, poder encontrar el verdadero conocimiento de Dios. Y ciertamente, como dije al principio,
Ese es el deseo de Dios para nuestra vida, conocer más de Él. Dios quiere que le entendamos, Dios quiere que le conozcamos. Hay un texto que se ha citado muchas veces, lo vamos a leer, Jeremías 9:23. Dice así este texto: así dijo Jehová, así ha dicho Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Hombres lejos de Dios, los hombres presumen todas esas cosas. El dinero, el esfuerzo, su sabiduría, su propia sabiduría. Ellos se alaban a sí mismos, dice allí la palabra. Pero ¿qué dice el Señor? Verso 24. Dice así: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice el Señor, dice Dios, estas cosas quiero. Entender y conocer quién es Dios, sus verdades, su persona. Y ese conocimiento, hallar el conocimiento de Dios a través de su palabra, con la disposición correcta cuando vamos a recibir de ella, ese conocimiento denota un conocimiento que crecemos en una relación íntima con el Señor, una relación personal entre Dios y nosotros, como la relación entre un padre y su hijo. Conocer más de nuestro Padre celestial, entender más a nuestro Padre, entender más a nuestro Padre. Así quiero yo, dice el Señor. Su voluntad es que nos acerquemos a Él. Como dijimos, el propósito de nuestra vida para este nuevo año, que podamos acercarnos y crecer más en el Señor. También dice allí la segunda parte del versículo 24, dice: nombra atributos de Dios, nombra el carácter de Dios, misericordia, justicia, juicio y justicia. Entender más a Dios, ¿en qué sentido? De entender más de su persona, de su carácter, de sus atributos. Y como he dicho en varias oportunidades en este mensaje, para hallar el conocimiento de Dios requiere esfuerzo, requiere una disposición correcta ante la palabra de Dios. Quiero el Señor que nos ayude a entender y que ponga en nuestro corazón que conocer a Dios es lo más importante para nuestra vida, porque conocer a Dios es encontrar el camino en el cual hemos de andar, honrando a Dios, glorificando a Dios. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos hallar continuamente, día tras día, hallar el conocimiento de Dios. Pero también hay algo muy lindo que dice que vamos a aprender y que vamos a empezar a entender. Dice allí el versículo 5, dice: entonces, la primera parte que no la leí, entenderás el temor de Jehová. Dice que, yendo a la palabra de Dios de una manera correcta, cumpliendo estas condiciones, con la actitud correcta, dice que el creyente, el Hijo de Dios, va a empezar a entender. Va a empezar a comprender el temor de Dios, el temor de Jehová. ¿Qué significa esto? Leo lo siguiente. Vamos a tener una idea clara. Vamos a empezar a tener una idea clara, vamos a sentir, vamos a percibir lo que significa
temer a Dios, lo que significa respetar a Dios, lo que significa reverenciar a Dios. Vamos a empezar a saber, como un hábito en nuestra vida, día tras día, vamos a saber cuál sería mi forma de actuar, de desenvolverme en la vida, de vivir con un comportamiento en mis actitudes, en mi vida diaria. Vamos a vivir con un comportamiento donde verdaderamente hay respeto y estima por Dios, porque vamos a hallar el conocimiento de Dios y vamos a entender lo que significa respetar al Señor. Y muchas veces pensaba que en las reuniones de respetar al Señor, cuando el hermano está orando, aquello que he hecho en muchas oportunidades es estar con el celular cuando han estado orando. Y totalmente eso es irreverencia y es una falta de respeto ante Dios. Pero cuando comenzamos a crecer en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, vamos a comenzar a darnos cuenta, no, eso está mal. Es falta de respeto ante Dios, es falta de respeto ante el Padre. Mi relación con Dios, una relación como la de un padre con un hijo. El hijo lo estima, el hijo lo ama, el hijo lo respeta, el hijo lo ve allí al Padre, y que podamos crecer en esto y verdaderamente poder entender día tras día el temor de Dios. Puse simplemente el ejemplo del celular, pero se pueden poner un montón de ejemplos en el cual podemos aplicar lo que es entender el temor de Jehová. Las condiciones. ¿Qué dijimos al principio? Se comienza a ver una progresión, un aumento de intensidad, podemos decir, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a mi relación con la palabra de Dios y con Dios. ¿Qué es lo que hace Salomón? Él comenzó, si recibes mi palabra de una mejor manera, de buena gana, si atesoras mi palabra, si las guardas mis palabras en tu corazón, si pones tu oído atento, si prestas mucha atención, si inclinas tu corazón a la prudencia, inclinas tu corazón a querer comprender, a poder discernir la palabra de Dios, pero también si clamas al Padre por querer comprender y clamas por todas estas cosas, y hay trabajo en el buscar como un tesoro oculto, ¿cuál es la promesa? Entonces, una ventana se va a abrir. En esa ventana abierta se abre y podemos ver el corazón de Dios, la persona de Dios, y podemos conocer a nuestro Dios. Verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Quiere el Señor que sea de bendición su palabra y nos ayude a molestar nuestro corazón, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el ánimo, cuál es la disposición de nuestro corazón cada vez que escuchamos de la sabiduría de Dios? Amén.